Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar las palabras del señor jefe de Gabinete, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Como es costumbre, los días lunes vamos a actualizar el parte referido a la situación de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. La primera placa nos dice que llevamos a la fecha confirmados por PCR 368.280 pacientes confirmados con COVID. Recuperados estamos llegando casi a los 300.000. Fallecidos 7.698, de los cuales el 57,4% son varones y el 42,6% mujeres. Los casos que se registraron el día de ayer fueron 3.645. Como se viene manifestando permanentemente, los grupos etarios más afectados en cuanto a pacientes que contraen la enfermedad van desde los 20 años hasta los 59 años y los casos confirmados más o menos mantienen la misma proporcionalidad entre mujeres y varones. 48,7% de las personas enfermas son mujeres y 50,9% son varones. La siguiente, se sigue manifestando el mismo patrón de crecimiento de la enfermedad desde el centro del AMBA, de la zona AMBA, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y así se va expandiendo con esos números actualizados que tenemos hoy, cada 100.000 habitantes. En la zona AMBA tenemos 2.423, pero con un primer cordón con 2.700, un segundo cordón con 2.400, un tercer cordón con 1.882, siguiendo el patrón que venimos diciendo siempre, ¿no? Con esa especie de alegoría de la mancha de aceite que se va dispersando. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 3.780. Es la misma más o menos proporcionalidad de crecimientos de casos cada 100.000 habitantes que se viene observando en los últimos tiempos. En el resto de la provincia sí se sigue manifestando claramente, como se ve en este mapa, que se va pintando cada vez de colores rojos más intensos el conjunto provincial, obviamente siempre siguiendo el patrón que lo que está alrededor de la zona AMBA es donde mayor concentración de casos vamos teniendo, eso se ve claramente, pero ya aparecen distintos municipios de la provincia en la costa, en la zona centro, centro-sur, en donde vemos claramente que la concentración de casos es mayor, ¿no? Bueno, lo venimos diciendo. Si lo vamos comparando a esto por la cantidad de casos en provincia de Buenos Aires, AMBA y la zona interior, estamos viendo esta curva en donde observamos como una buena señal que hay un descenso en los últimos días de agosto y en lo que va de septiembre, comienza a registrarse un descenso que por ahora es sostenido en la cantidad de casos. En general, pero en particular en el AMBA, que se ve compensado en cierta manera con el crecimiento de los casos que hay en el interior de la provincia. Fíjense que nosotros teníamos entre el 24 y el 30 de agosto, es decir, no hace tanto, llegamos a tener un pico de reportes diarios de casos de 5.334 en la zona AMBA
Y hoy, en la última semana que terminó, del 14 al 20, hemos tenido 4.200, es decir, 1.100 casos menos de promedio en estas 3 últimas semanas epidemiológicas. Y en contraste, el interior, el día de la semana del 24 al 30, tenía 490 casos y en la semana que acaba de terminar tiene 987, prácticamente duplicó en 3 semanas la cantidad de casos. Estos son los promedios diarios de casos. Si vamos al conjunto semanal, en la semana del 24 al 30 había 35.000 casos en la zona AMBA y en la última semana epidemiológica 24.000 y pico. Es decir, hemos bajado una cantidad importante medido día a día y respecto a la última semana. Respecto a este último dato que les acabo de dar, de 24.168 en la última semana en la zona AMBA, todavía está sujeto a la corrección por día de inicio de síntomas. Así que puede variar un poco, pero se ve claramente cómo aumenta el interior, baja la ciudad autónoma, baja el conjunto provincial, porque el AMBA es lo que más pesa, pero vuelvo a decir, con un ascenso de los casos del interior, y baja la zona AMBA. Y vemos la contracara de esto, que es cómo se comportan el tiempo de duplicación. Vemos cómo en esa línea azul más clara, que es la zona AMBA, aumentan los casos, acercándose a los 45 o 50 días para la duplicación. El conjunto PBA acompaña eso, por el que el peso del AMBA todavía es alto, es referido al interior de la provincia, pero sin embargo vemos que la línea roja, como el interior va en forma progresiva pero constante bajando los días de duplicación. Y acá en el próximo lo volvemos a ver lo que ya mostramos la semana anterior, como es el crecimiento cada vez más constante y sostenido de la proporcionalidad entre casos del interior, que ya que representan el 20% de los casos. Fíjense que apenas hace un mes atrás era entre el 5 y el 7%, y ya estamos en el 20%. En cuanto a la mortalidad, nosotros tenemos 628 muertos por millón de habitantes en el primer cordón, 496 en el segundo y 355 en el tercer cordón. Un promedio total para el AMBA de 520, un promedio para toda la provincia de 426 por millón de habitantes y la ciudad autónoma 987, también lo hemos explicado en muchas oportunidades por qué se produce este fenómeno, en parte por la población más envejecida de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en parte porque nosotros, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, venimos con un delay de 2 o 3 semanas con respecto a lo que va sucediendo en la ciudad autónoma. Hay otras variables también que habrá que investigar, pero por ahora los números de mortalidad son estos. Otro de los indicadores que seguimos permanentemente es el ingreso y egresos de las camas de terapia intensiva, de las camas de terapia intermedia. Nosotros también seguimos otros indicadores, como por ejemplo es la utilización del 148, que con bastante antelación nos va diciendo qué es lo que puede suceder. Y de hecho habíamos observado 15, 20 días atrás que había llegado a un pico de consultas por el 148 y que tenía un descenso sostenido en el AMBA y un ascenso sostenido en el interior de la provincia, coincidiendo con todo el panorama general. Y eso luego se va reflejando sobre la utilización de camas. Y tenemos en estos momentos, como ustedes verán, un descenso sostenido entre la cantidad de ingresos y egresos, un descenso sostenido de la utilización, de la ocupación de camas de terapia intensiva y de camas de terapia intermedia en el AMBA. Esto es otro dato bueno, ¿no es cierto? Pasamos ya, hay que decirlo, por un momento similar y luego se volvió a revertir. Por eso nosotros siempre decimos que epidemiológicamente lo más correcto es ver todos estos indicadores, cómo se van dando a lo largo de por lo menos un mes. Y cuando uno tiene 3 semanas
más o menos, 3 semanas de un crecimiento o un decrecimiento sostenido, entonces ya puede plantear que hay una tendencia que puede ser más o menos firme. Siempre y cuando, lo repetimos reiteradamente, sigamos manejando niveles de movilidad o de inmovilización de base de determinados sectores de la sociedad. Esto quiere decir, hoy funciona a menos un 90% de la gente que anda en subte, un 80% de los que andan en trenes, un 60% de los que andan en colectivos. Es decir, no hay escuelas, no hay universidades, no hay grandes concentraciones públicas en eventos deportivos, en eventos culturales, no hay boliches, me refiero bailables, salvo los que funcionan por ahí en forma clandestina. Digo, con esto de base sin funcionar, un 30%, 35% de la administración pública funciona y el resto teletrabajo, lo mismo en el privado. Con toda esta base de inmovilización, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros de golpe decimos estamos bajando 3 semanas y ponemos todo esto en funcionamiento, inmediatamente replican los casos y rebota el proceso. Por eso hay que ir con mucho cuidado y viendo qué y cuáles son las actividades que se van a ir cada vez ampliando en su capacidad de funcionamiento. Pero es un buen dato. Tenemos en estos momentos, en los últimos 10 días, 23 camas menos de terapia intensiva por día se están utilizando cuando consideramos ingresos y egresos. Eso es un buen dato. Si consideramos las intermedias, 246. Ustedes saben que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un sistema que a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde se actualiza en forma permanente y nos permite saber cuántas camas tenemos disponibles, cuántos pacientes egresaron, cuántos pacientes ingresaron en todas y cada una de las más de 30.000 camas de generales, terapia intensiva y terapia intermedia del sector público y privado. Este sistema de monitoreo de gestión de camas nos ha permitido hacer mucho más eficiente el funcionamiento del sistema y equivale el hecho de tener este sistema de gestión de camas, equivale a que las camas físicas reales que uno tiene rinden entre un 25 y un 30 más por tenerlas organizadas sistémicamente. Un hecho trascendental en la provincia de Buenos Aires que se va a quedar, como decimos siempre, para después de la pandemia, porque es la primera vez en la historia que se logra un sistema de gestión de camas de estas características. Ahí verán sector público y privado, más o menos la misma tendencia de caída de camas. En la siguiente van a ver la cantidad de camas totales de terapia intensiva, terapia intermedia y terapia y generales, 36.226 camas en general, y los niveles de ocupación. Esto incluye cama de adultos, pediatría y neo, 50% de ocupación. Ahora, si vamos a las camas de adultos del AMBA, vemos que tenemos 3.021 camas en el AMBA disponibles y la ocupación está en un promedio del 62,36%, un 65,42% para las públicas y un 59,13% para las privadas. Hace 15 días atrás, la ocupación de las públicas estaba en un 70% y de las privadas en un 65%. Es decir, es notoria la caída y también la misma situación se da en las camas de terapia intermedia. Buen dato. Luego volvemos a mostrar siempre esta diapositiva que tiene que ver con que la mayor cantidad de casos en las líneas naranjas se da en población joven, como ya vimos en la primera placa, pero los fallecidos son las poblaciones más envejecidas. Por eso hoy, Día de la Primavera, volvemos a plantearle a los jóvenes, que son los que generalmente salen estos días a festejar, que hay que cuidarse ellos, porque si se cuidan ellos, cuidan a sus afectos, a sus seres queridos, vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Lamentablemente también tenemos que decir que llevamos ya en la provincia de Buenos Aires 92 fallecidos de trabajadores de la salud, lo vuelvo a decir siempre, en términos de lo que ha pasado en otros países es muy bajo,
para nosotros todo trabajador que fallece es como si fueran miles. Así que hoy, particularmente en el Día de la Sanidad, ratificarles una vez más el enorme agradecimiento de toda la sociedad por el trabajo enorme que están haciendo, cuidando a la sociedad contra esta pandemia tan cruel que ha azotado a todo el mundo. Seguimos aumentando la cantidad de laboratorios, de procesamientos de PCR, 58, se van a agregar 8 más la semana próxima. Tenemos más de 818.000 test de PCR realizados en la provincia, con un promedio de 11.000 y días de testeos máximos de casi 15.000. Volvemos a mostrar la inversión gigante que ha hecho la provincia para la pandemia. Esta inversión está prácticamente dirigida para la pandemia. Son obras y equipamientos que van a quedar después, obviamente, y que van a ser muy útiles a futuro para nuestro sistema sanitario. Pero se hizo para la pandemia, más de 22.400 millones de pesos. Queremos mostrarle como parte de toda la recomposición que se ha hecho de los trabajadores de la salud, pasando 1.909 becarios a la planta permanente, una enorme cantidad de trabajadores que estaban con contratos de tipo llamados contrato basura, monotributistas, sin ningún tipo de derecho, que han pasado a la planta transitoria. Pero también este es un hecho histórico. Por primera vez sucede en la provincia de Buenos Aires. Sobre 1.580 residentes que finalizan su residencia, 1.137, es decir, el 72% va a ser absorbido, incorporado a trabajar en el sector público de la salud. Esto representa 83 especialidades diferentes y era un compromiso que asumimos y que asumió el gobernador cuando asumimos precisamente la función en el Ministerio, que los residentes que se forman con el esfuerzo del aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, puedan seguir desarrollando sus actividades después en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires o municipales de la provincia de Buenos Aires. Por último, quedan un par más, pero 190.472 son las llamadas que se están haciendo desde los centros de telemedicina, tanto los centralizados, los universitarios, los municipales y los hospitalarios. Esto implica un control permanente de las personas que se contagian y que tienen su control diario para poder así hacer un aislamiento efectivo. Para eso hay que darles esa atención. Aquellos que no pueden ser trasladados por distintos motivos a los centros de aislamiento, sí son controlados día a día, que estén en sus casas, que hagan las cosas como debe ser para evitar que contagien a los demás. Y también los operativos territoriales, en los que participa la provincia de Buenos Aires a través de este ministerio, ya están llegando a los 952.000. Si sumamos a los que además hacen cada uno de los intendentes en sus respectivos municipios, en los 135 municipios de la provincia, ya estamos arriba de los 2.700.000 personas entrevistadas cara a cara en el marco de los programas de detección, prevención, detección precoz de los pacientes, aislamiento, seguimiento, etc. Esos son los municipios en donde se realizaron se realizan en esta semana por venir, se van a realizar, mejor dicho, los próximos operativos. Y por último, mostrarles cómo sigue el tema del plasma, un tema central para nosotros, 3.481 pacientes transfundidos, más de 1.438 donantes acumulados. Esto implica, vuelvo a repetirlo siempre, no solamente la posibilidad de salvar vidas, sino también de mejorar la gestión de camas, porque muchos de estos pacientes se recuperan antes, no necesitan una cama de terapia intensiva o pueden salir antes de su internación en las camas de terapia intensiva. Bueno, la última mostramos siempre cómo están los centros extrahospitalarios en estos momentos. Tenemos 16.505 camas disponibles y 45 municipios han firmado los convenios correspondientes con la provincia para poder cobrar
un dinero que está relacionado con los días de estadía de estos pacientes en los centros, 2.000 pesos por día por el decreto que firmó el gobernador, para los municipios, y para los pacientes 500 pesos por día. Bueno, aquí termino, sigue el jefe de gabinete y luego contestamos las preguntas. Gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía el doctor Goyán, como todos los lunes estamos acá nuevamente, no solo para hacer un repaso de la situación sanitaria y epidemiológica, sino también para actualizar el sistema de fases vigente en toda la provincia, obviamente en coordinación con el Gobierno Nacional a través de las definiciones recientemente tomadas respecto del aislamiento y el distanciamiento social y preventivo. En primer lugar, quería referirme a algunas actividades que se van a habilitar en algunas fases a partir del día de la fecha. El gobernador, en la exposición que hizo la semana pasada, hizo algún tipo de adelanto. Esas actividades van a estar, repito, habilitadas a partir de esta mañana, que fueron publicadas en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, y como dije recién, como lo anunciara el gobernador, si bien en fase 4 y en fase 5 ya se encontraban habilitadas las actividades de construcción privada, la obra privada de construcción, a partir de ahora, en fase 3, se va a comenzar con un proceso escalonado de apertura de las actividades de construcción privada. Esto es un acuerdo al que hemos llegado, un trabajo que hemos hecho en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA, con el gremio de los trabajadores de la construcción, que hace aproximadamente unos 20 días nos vinieron a plantear la posibilidad de ir de manera, repito, escalonada y paulatina, habilitando la construcción privada, y nosotros les solicitamos que nos presenten un esquema que lo estamos empezando a implementar a partir de hoy. Esta sería como la primera etapa, que tiene las siguientes particularidades. Son solo 2 tipos de obra de construcción privada, como habrán visto en el boletín oficial, las que se permiten a partir del día de hoy en los distritos en fase 3, que son las viviendas unifamiliares, es decir, no los edificios, sino las viviendas unifamiliares, y todas aquellas obras que impliquen algún riesgo para las personas, digamos así, o submuraciones, excavaciones que entrañen algún tipo de peligro para la propiedad misma o para propiedades linderas. Solamente hasta 15 trabajadores por obra de construcción, totalizando todos los rubros que participan de la construcción, solo trabajadores del mismo distrito, del mismo partido, del mismo municipio en donde se encuentre la obra, con el objetivo de minimizar los traslados entre distritos, solamente con transporte propio o con transporte a cargo del empleador, para no utilizar el transporte público, que sabemos que está muy limitado su utilización y por suerte ha dado muy buenos resultados en términos de ocupación de los colectivos, de los trenes, etcétera, que sabemos que es un espacio particularmente proclive al contagio. Y obviamente obviamente cumplir el protocolo que se ha aprobado en conjunto del Ministerio de Trabajo, la UOCRA y la Cámara de Construcción. Esto obviamente ya lo están trabajando tanto la Cámara Privada como el gremio de la construcción. Así que eso es un primer punto que se está habilitando a partir de hoy en distritos en fase 3. Después, también en este caso, para los distritos en fase 3 y fase 4, algo que ya estaba previsto en los distritos que estaban en fase 5 y que tiene que ver con las cuestiones culturales, se habilita a partir de hoy en fase 3 y fase 4, repito, la producción y grabación de contenido para transmisión y reproducción a través de medios digitales y plataformas web, lo que en idioma inglés se conoce probablemente más comúnmente como streaming. También con un protocolo muy claro que ha establecido nuestro Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. A partir de hoy, repito, en fase 3 y fase
4, y también a partir de hoy en fase 3, fase 4 y fase 5 las visitas familiares a cementerios, que era algo que había sido reclamado, que no tiene que ver con lo económico, obviamente, pero era un reclamo muy humano que se estaba realizando, la posibilidad de participar en visitas a cementerios. También con un protocolo bastante estricto para evitar aglomeraciones de personas, ingreso habilitado en 2 turnos, mañana y tarde, cada uno con una duración de 2 horas y evitando que no suceda en paralelo ni con entierros ni con cremaciones. Esto es lo que establece el protocolo. Ingreso de los visitantes al cementerio solamente por entradas principales. Ingreso individual, una persona por parcela o una persona por nicho, y solamente se puede permanecer 30 minutos, hacer la visita, 30 minutos y luego retirarse. Esto es algo que estaba siendo reclamado. Y por último, una actividad puntual que se había demorado la aprobación por una cuestión de los protocolos sanitarios, que es musicoterapia, bajo el protocolo 1378 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esas son las novedades en cuanto a actividades habilitadas en la Provincia de Buenos Aires, repito, tal como fue publicado en el boletín oficial a través de resolución de la Jefatura de Gabinete de esta mañana. El segundo punto, como hacemos siempre, por favor, es la actualización de los distritos en el sistema de fases. Próximo. Nuevamente, esta semana no ha habido cambios muy sustantivos, digamos, salvo alguna cuestión puntual. Hoy en día tenemos 43 municipios en fase 3, 72 municipios en fase 4 y un par más de municipios que la semana pasada en fase 5, que se debe al control de algunos pequeños brotes que habían sucedido en distritos con muy poca población, digamos, que habían tenido un par de casos. Esta semana pasada dejaron de tener casos, entonces decidimos elevarlos nuevamente a fase 5 para permitir algunas actividades adicionales. En fase 3, digamos, la novedad, y tal como fue publicado en el día sábado, si mal no recuerdo, es Bahía Blanca, que pasa a fase 3. Era una situación que ya estábamos monitoreando con cierta preocupación, porque en las últimas semanas se produjo algún aumento exponencial de los casos y también había cierta preocupación por la ocupación de las camas y sobre todo había habido ciertas demoras para los traslados de los pacientes que no encontraban cama de terapia intensiva. Repito, esto ha sido definido en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Municipal. En el día de ayer por la mañana me comuniqué con el Intendente Héctor Gay, que obviamente se mostró de acuerdo con la medida de manera preventiva. Yo le comenté que era una situación similar, si bien con una escala menor porque es un distrito con menos población. Habíamos tenido hace unas semanas con Bragado, que justamente es un distrito que ahora vuelve a fase 4, y que habíamos puesto por 15 días aproximadamente al distrito en fase 3, se controló el contagio, bajaron muchísimo los nuevos casos y eso nos permitió rápidamente volver a fase 4, que me parece que es la forma más responsable de trabajar las disposiciones vinculadas al aislamiento y al distanciamiento social preventivo y obligatorio. Cuando todavía en aquellos lugares en donde no hay una gran circulación del virus, cuando se puede atacar a tiempo, se puede apagar el foco, como nosotros decimos últimamente, reduciendo la circulación, después rápidamente se puede volver al punto anterior. El problema es cuando no se actúa a tiempo, se expande la cantidad de contagios y después para reducirla es muchísimo más trabajoso porque obviamente empieza la transmisión comunitaria del virus y se hace mucho más complejo, mucho más difícil poder controlarlo. Así que respecto de fase 3, esa es la única novedad. Más allá de los 35 distritos del AMBA, hay algunos otros que siguen, como se observa ahí, en fase 3, que venían desde las semanas anteriores. Próximo. Después, Bragado, como decía recién, es un distrito que hasta la semana pasada hasta ayer estaba en fase 3, a partir de hoy pasa a fase 4, lo mismo Colón, que había sido uno de los distritos que habíamos pasado preventivamente a fase 3, se controló el brote y ahora podemos nuevamente pasar a fase 4, y el único distrito que pasa de fase 5 a fase 4 es Tapalqué. Me estuve comunicando el fin de semana con el Intendente
Gustavo Cocconi, que ha tenido un aumento bastante importante en los últimos días de los casos. Entonces decidimos dar un pasito atrás, reducir un poco la circulación para ver de controlar rápidamente el brote en un distrito que con población reducida, digamos, 10.000 habitantes, en donde entre 30 y 20, 30 casos por semana es una alarma importante. Hay que evitar que se produzca la circulación, la transmisión comunitaria del virus en el distrito. Y por último, en fase 5, ahí tenemos 3 distritos que estaban en fase 4 y ascienden, digamos, a fase 5, que eran, bueno, Ayacucho, General Lavalle y Saliqueló. Me comuniqué con los intendentes, habíamos observado que eran muy poquitos casos que habían tenido las semanas pasadas y que se habían extinguido completamente, así que decidimos volver a fase 5 y permitir una mayor circulación y mayores actividades permitidas en esos distritos. Con esto finalizamos. Bueno, próxima también quiero mostrar, acá está la evolución de la cantidad de distritos o de municipios por fase, que ahora se estabilizó, digamos, en las últimas semanas en torno a la fase 5, fase 4, pero que bueno, también estamos mirando con mucho cuidado porque, como mostraba Daniel en uno de los mapas de calor que había presentado al principio de su exposición, el virus se sigue expandiendo como mancha de aceite en el interior, sobre todo en las ciudades más grandes del interior. Ahí el peligro no es solamente los contagios propios, digamos, de ese tipo de ciudades, de ese tipo de distritos, sino que al ser distritos cabecera de muchas regiones, con una población importante y con una centralidad regional también muy importante, que implica que haya mucha circulación desde y hacia ese distrito, no se establezcan como núcleos de irradiación del virus para el resto de los distritos. Así que esos municipios muy poblados del interior de la provincia están teniendo un aumento importante. Queremos tratar de controlarlo para justamente no solo para sostener el sistema sanitario y reducir los contagios en esos distritos, sino para que, repito, no funcionen como un núcleo de irradiación hacia toda la zona. Así que con esto damos por terminada la exposición y pasamos a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal acá? Buenos días. Juan Macioli de Radio Rivadavia. 2 consultas. La primera para el doctor Goyan. De seguir así con estos parámetros, digamos, que usted estaba mencionando, digamos, con cantidad de casos, ocupación de camas, etcétera, ¿es aventurado decir que se podría ya empezar a pensar, digamos, para una nueva etapa en que el AMBA pueda salir de la etapa de aislamiento y pase a un distanciamiento? Esa es una. Y la otra para Carlos Bianco, más allá de estas actividades y sabido, digamos, porque lo dicen la mayoría de las conferencias de prensa, mayor habilitación, mayor posibilidad de contagios, digamos, más allá de estas restricciones y estas nuevas habilitaciones, ¿hay manera de intervenir en los municipios, sobre todo en aquellos municipios del AMBA, que miran hacia otro lado, digamos, con el tema de las habilitaciones y siguen habilitando otras actividades, como por ejemplo, en este caso, La Plata a partir de hoy con los gimnasios? Bueno, recién mencionábamos que nosotros, para tomar definiciones más trascendentes en cuanto a cambio de etapas, consideramos que tiene que darse una evidencia muy fuerte de descenso sostenido y significativo de la cantidad de casos. Porque si no, seguimos en lo que definimos la otra vez en una forma un poco alegórica, en una meseta donde vemos que estamos aparentemente en una llanura, pero estamos a 4.000 metros de altura, en una tipo el altiplano, tipo la Puna, ¿no? Como se hizo la alegoría. Es decir, si usted me dice esta semana última, estos últimos 10 días, ¿tenemos buenos indicadores? Sí. Ahora, tenemos que esperar más tiempo para que se consoliden esos indicadores para tomar decisiones más de fondo en cuanto que impliquen más o menos movilidad de gente. Mientras tanto, habrá que ser muy quirúrgico. Nosotros decimos 2 o 3 semanas
El gobernador nuestro ha manifestado que si esto se consolidara en este sentido, uno podría eventualmente pensar salir del criterio cuarentena a un criterio protocolos intensos, con una inmovilización de base que, volvemos a repetir, no se va a poder lanzar en forma rápida como que ya está todo bien, porque vimos lo que pasó en otros países. Y además, con el horizonte de la vacuna, porque esto implica que teniendo cada vez menos días para la vacuna, si podemos hacer un equilibrio entre ir abriendo actividades en forma muy quirúrgica, si vemos que descienden en forma muy importante los casos, ampliar esas actividades, pasar una etapa de protocolos, todo esto lo iremos viendo en los próximos meses. Si eso es posible, además, nos acerca al objetivo de la cura o la prevención definitiva, que es la vacuna, ¿no? No vamos a tomar medidas por una semana, esto es lo que queremos decir bien, o 10 días que las cosas aparentemente vienen bien, porque ya nos pasó que después volvieron para arriba y volvió a tensionarse fuertemente todo el sistema de salud y volvimos a estar en una situación de incertidumbre en cuanto a cuál iba a ser la evolución. Sí, respecto de la otra pregunta, lo que hacemos nosotros con el sistema de fases es marcar un terreno de juego, digamos, a los distintos municipios, a los distintos distritos, a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, en donde se establece qué actividades están permitidas y qué actividades no. Después ahí empiezan a jugar dos tipos de responsabilidades, más allá del contacto y la coordinación que nosotros tenemos con las autoridades municipales. Una responsabilidad pública, digamos, muy clara e institucional que tienen los intendentes y sus equipos de trabajo en cumplimentar lo que establece la provincia y lo que establece la nación, porque la provincia no establece nada distinto a lo que establece la nación, hace su adaptación para la provincia de Buenos Aires del aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio a partir del sistema de fases, con una, digamos, con una única diferencia, que es que en el marco del distanciamiento nosotros establecimos 2 escalones, un escalón más restrictivo, digamos, que es la fase 4, y un escalón de pleno cumplimiento de las definiciones del distanciamiento que establece la nación, justamente para dar un mayor cuidado y una mayor respetar la particularidad que tienen algunos municipios en particular. Y después hay una segunda responsabilidad, que es la responsabilidad social que tienen las personas, digamos, de cumplimentar la normativa. Nosotros no tenemos como provincia la capacidad de ir interviniendo municipio por municipio, no sería recomendable, por eso lo que hacemos es coordinar permanentemente con los intendentes y eventualmente plantear algunas flexibilizaciones, plantear modificaciones al sistema de fases, porque todo el tiempo se está modificando el sistema de fases. He escuchado algunas críticas de algunos intendentes decir, no, el sistema de fases es muy rígido. Ya hemos cambiado 20 cosas dentro del sistema de fases, habilitando algunas actividades que antes, como hicimos hoy, que antes estaban solamente permitidas en la fase 5, que ahora pasan a estar habilitadas en la fase 3 y la fase 4, incrementando la cantidad de actividades. No es un sistema muerto, digamos, no es letra muerta, el sistema de fases permanentemente se está actualizando y son cuestiones que discutimos permanentemente con los intendentes. Respecto de la pregunta de los gimnasios, no están habilitados en La Plata. Me comuniqué la semana pasada con el intendente Garro a partir de una publicación de un gimnasio en particular de acá de La Plata que anunciaba que iba a abrir a partir del fin de semana o de esta semana. Ese gimnasio tiene la particularidad que yo vivo al lado, así que me enteraría a la mañana mismo si está abierto y lo mandaría a clausurar si es necesario. Pero lo que me dijo el intendente Garro es que no era una definición oficial la apertura de los gimnasios en la ciudad de La Plata. Buen día, Eduardo Dalier de Infocielo, acá. Dos cuestiones a Bianco. Una, le quería pedir una breve mención sobre el tema Tandil, bueno, cómo viene la provincia relacionándose con esa ciudad y cómo es el monitoreo que se está haciendo sobre ese caso puntualmente, y después también sobre unas imágenes que se vieron que serían de anoche y que, bueno, las veíamos hoy a la mañana, de la policía actuando aquí en la ciudad de La Plata, más que nada en el Diagonal 74, donde hay muchas cervecerías y bares, y tengo entendido que también eso sucedió en otras zonas del conurbano. Le quería consultar si eso es algo puntual de anoche, creo que también estuvo el REBA trabajando, o es un nuevo paradigma o una nueva manera de actuar con respecto a situaciones así como de desborde.
Sí, respecto de Tandil ya me he referido largo y tendido acá en las conferencias de prensa que hacemos todos los lunes. Nosotros, repito lo que dije antes, digamos, establecemos un campo de juego y solicitamos a los intendentes municipales que se manejen dentro de ese marco. Lamentablemente el gobierno municipal de Tandil ha decidido salirse de ese marco, establecer su propio marco de actuación, que no es necesariamente compatible en un 100% con el sistema de fases de la provincia de Buenos Aires, que es mucho más permisivo y que no le estaría dando resultados, además, porque lo que estamos viendo es un incremento permanente de la cantidad de casos en Tandil. Nosotros estamos trabajando con el gobierno provincial, con el efector provincial que tiene, el efector de salud provincial que tiene la provincia, obviamente para dar auxilio y asegurar las condiciones para todos los tandilenses y las tandilenses de que puedan encontrar o su respirador, su lugar de atención a los que tienen COVID y a cualquier otra dolencia que se manifieste. Yo lo que hago permanentemente es llamar a la reflexión al intendente para que vuelva al sistema de fases, que es el único sistema habilitado en la provincia de Buenos Aires. Mucho más que eso no puedo hacer. Nosotros no vamos a hacer una intervención por la fuerza, ni mucho menos. Lo llamamos a la reflexión. Las cosas no están saliendo bien en Tandil, estamos muy preocupados. De hecho, en el decreto de necesidad y urgencia que sacó Nación el sábado, pasa a la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, independientemente del sistema de fases de la provincia. Ahora ya hay una disposición nacional respecto de la situación de Tandil. Nosotros esperamos que el intendente cumpla la normativa, que es ni más ni menos lo que tiene que hacer cualquier funcionario público en todo orden, cumplir la normativa. Me parece básico para cualquier funcionario que tiene una responsabilidad institucional. Y lo mismo digo para la segunda pregunta que vos me haces de la participación de algún tipo de fuerza de seguridad en algún operativo, bueno, del REBA también, para el expendio de bebidas alcohólicas en lugares que en principio no debería estar permitida la apertura para que las personas se instalen ahí. Están cumpliendo su tarea, ni más ni menos que eso, y no solo en La Plata, sino en muchas otras localizaciones en donde vemos que hay algún tipo de descontrol, algún tipo de desmadre, va y se actúa, siempre en el marco del cumplimiento de la ley y de las normativas vigentes. Lo dije varias veces, si entramos en un sistema anárquico en este marco de pandemia, puede ser algo muy peligroso porque se trata de una enfermedad muy contagiosa y con un altísimo nivel de mortalidad. Es así, no hay mucha historia ni mucho secreto. Buenos días, Hernán Martí del diario La Capital de Mar del Plata y del diario Hoy de La Plata. Quería hacerles una pregunta que va un poco en esto que estábamos hablando y que tiene que ver precisamente con el rubro gastronómico, que es el que más rebelde se ha mostrado precisamente en este sentido. Se ha visto durante el fin de semana, como marcaba Eduardo, aperturas, se han visto discusiones con la policía, se han visto lugares abiertos en zonas como La Plata y Mar del Plata, que son zonas de circulación comunitaria. Entonces, mi pregunta es, ante esta rebeldía, no solamente de los dueños de los locales y los clientes, sino de los intendentes por no controlar estas cosas, ¿cuál es la posición que va a tomar la provincia precisamente de esto? Mira, la posición es la que acabo de decir. Repito, nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir directamente como provincia, porque en muchos casos ni siquiera está dentro de nuestras competencias intervenir, como en las habilitaciones de los locales gastronómicos, por ejemplo. Lo que nosotros, repito, establecemos es un marco de juego, un terreno de juego dentro del cual los municipios se tienen que mover. Entendemos perfectamente las presiones, entendemos las necesidades, pero también sabemos y somos muy conscientes y hemos dejado mucho esfuerzo todos y todas las bonaerenses durante estos 6 meses de que se trata de un problema sanitario, no es un problema de otra índole, no es un problema político, es un tema sanitario. Lo que nosotros estamos estableciendo a partir de nuestro sistema de fases es el cuidado de la población. De todos modos, si vos bien me decís que hay algunos lugares que fueron abriendo de manera, por fuera de la norma, todavía son
muy acotadas esas experiencias y se está trabajando con los distintos municipios, con los distintos intendentes, para que la situación tenga un coto, tenga un control muy claro. Eso es lo que tengo para decir, no mucho más que lo que dije anteriormente respecto o de los gimnasios o de los rubros gastronómicos, en donde el rubro gastronómico donde no esté habilitado y haya alguien que los abre. Es eso, trabajo de coordinación con los municipios. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.